meditaba respecto de qué poder compartir con la iglesia ahora que estamos finalizando el año. Se nos fue la serie de Navidad, ya se nos fue, terminó. Fue un tiempo de bendición y de crecimiento para nosotros. Pero cuando uno piensa en qué compartir cuando termina un año, sin duda en un creyente tiene que haber gratitud. Más allá de todas las dificultades que se nos hayan presentado, tiene que haber gratitud en nuestros corazones. Y en mi corazón hay mucha gratitud. Gratitud porque Dios ha sido misericordioso y su amor es incansable. El amor de Dios es incansable para nuestra vida. Su misericordia ha sido infinita. Y el Señor nos ha sustentado en momentos de tristeza, nos ha sustentado en momentos de alegría. Y la verdad es que si pudiéramos resumir en algo cada año que termina es gracias, Señor. No podrían haber otras palabras. También hay nostalgia. No podemos evitar eso. Nostalgia por los que ya no están. Nostalgia por los que no nos acompañan el día de hoy. Nostalgia de pensar de si hicimos quizás algo mal y poder arreglarlo. Hay nostalgia, hay tristeza en nuestros corazones cuando pensamos en el año. Hay también alegría. Alegría al ver a las familias. Alegría al verle a ustedes, a ver hermanos que se sienten parte de nuestra comunidad. Alegría al ver a algunos de ustedes también sumarse y regresar. Alegría al ver familias nuevas que se identifican con la misión que el Señor nos ha podido permitir hacer. Pero si hay algo que considero necesario poder compartir con ustedes en esta mañana, queridos hermanos, es sobre la constante acción de Dios en nuestras vidas por medio de su palabra. Y esta experiencia es algo de la cual yo no puedo pasar y no compartir con ustedes. E insisto, el mensaje de hoy es un mensaje muy personal respecto de lo que Dios ha hablado a mi vida, de las cosas que yo debo arreglar en mi vida. Y yo no puedo hacer vista gorda de lo que el Señor hace. Si usted está en sus lecturas, para quienes tienen quizá una lectura diaria, y se encuentran con que los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, constantemente le están haciendo un llamado, nosotros no podemos hacer vista gorda y no pensar que es el Espíritu Santo que está queriendo decirnos algo. Y tenemos que estar despiertos a que el Señor habla en nuestros corazones. Y claramente Dios ha querido hablar en un área particular de mi vida y quiero hacerlo extensivo a la iglesia. Puedo decir que Dios ha sostenido con su palabra mi vida este año que ha pasado y de una manera muy especial. Lo digo de la siguiente manera. Dios providencialmente encaminó cada una de mis lecturas para encontrarme con los peligros que dañan nuestra espiritualidad. Y claramente ha sido así porque yo me he visto expuesto a ellos. Y sin duda nos toca reconocer, por lo menos yo me toca reconocer, que frente a esos peligros muchas veces me ha tocado sucumbir y ceder terreno. Y no queda nada más que decir, Señor, gracias por tu amor, porque no nos ha abandonado. Por eso es que yo siento el amor de Dios, al ver que Él no guarda silencio. Dios no guarda silencio respecto de nuestra relación con Él. El Señor no nos ama de una manera irresponsable. Dios no nos ama de una manera irresponsable y lejana, sino que Dios nos ama de una forma comprometida y presente. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la Escritura que nos habla con tanta viveza, no podemos dejar de ver que Dios está presente en nuestra vida. E insisto en esta idea al introducir el mensaje. Por eso quiero hablar con ustedes y compartir el mensaje de esta mañana. De decirles que Dios ha estado presente en cada una de estos recovecos de mi vida, más secretos, más profundos. Pero no ha estado presente para decirme, Francisco, eres el mejor. Francisco, bien, yo estoy contigo, dale para adelante nomás. No, sino que ha estado para poder decirme, esto es lo que tienes que arreglar. Y en eso uno no ve... En eso uno no ve falta de cariño en Dios. En eso uno no ve falta de comprensión. Pucha, yo quisiera que el Señor me hiciera una caricia. No. En eso veo amor de Dios. Misericordia. Abierto a que yo no caiga en mis necesidades ni me envuelva en mis propios problemas, sino que Él quiere sacarnos de nuestros problemas. Sacarnos a la luz. Y resplandecer, como dice el versículo 8 del texto que vamos a leer en esta mañana. El Señor nos da a conocer nuestra realidad cada día, sea positiva o sea negativa. Dios se encarga de eso cuando nosotros nos encontramos con Él. Y también nos conduce por medio de ese conocimiento a admitir
que lo que Él ha dicho de nosotros es cierto. Qué difícil cuando la Biblia nos confronta y nos dice, Francisco, tienes que cambiar esto, estás en esto. No, y nos toca admitir. Pero no basta solo con admitir, sino que también en confiar y poner por obra aquello que el Señor nos dice que debemos hacer. Porque cuando Dios denuncia una actitud en nuestra vida, cuando el Señor denuncia una realidad de nuestra vida, Él no lo hace para burlarse de nosotros o avergonzarnos. Él lo hace siempre con el deseo de mostrarnos la solución y decirnos, esta es la manera en la cual tú puedes salir adelante. No te quedes como estás, sino que vamos adelante. Hay un mensaje claro de Dios a mi vida y yo quiero hacerlo extensivo a la suya esta mañana. Usted sabe que es clásico en nuestros mensajes mis preguntas. ¿Cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad en lo más íntimo? Y cuando digo íntimo no hablo de la pieza de la casa o del momento en el cual usted está en el baño tranquilo y pensando. No hablo de eso que su esposo o esposa conocen o su mamá o su papá conocen. Hablo del corazón. Hablo del corazón. En lo más íntimo del corazón. ¿Cuánto de nuestra lectura y oración se ha traducido en transformación y devoción? ¿Cuánto de nuestra lectura y oración se ha transformado? Se ha traducido en transformación y devoción. Y yendo directamente al mensaje de esta mañana, que vamos a exponer en Isaías. Cuando Dios quita la venda de nuestros ojos y nos damos cuenta de nuestra realidad, sea esta una realidad de una espiritualidad estéril o de una espiritualidad viva, reconocemos y aceptamos la voz de Dios en nuestra vida para poder hacer algo. Reconocemos y aceptamos la voz de Dios en nuestra vida para hacer algo. Leamos el texto que está en Isaías 58 y creo que usted entenderá y sabrá que yo podría cerrar mi Biblia y orar porque Dios habla claramente a nuestros corazones en esta palabra. Dice así, y no se deje engañar por el título que tiene su Biblia, porque no voy a hablarle del ayuno, sino que vamos a hablar de una verdadera espiritualidad. Dice así la palabra del Señor, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Antes de orar, quisiera leer el versículo 8 en la versión de la Biblia de las Américas. Y creo que esta traducción es fiel al sentido que el profeta le da al mensaje de esta mañana. Dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Me quedo con la palabra o con esta frase. Tu recuperación brotará
con rapidez. Tu recuperación brotará con rapidez. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias, porque tú, Señor, eres un Dios de esperanza, un Dios de vida y de salvación. Y no es necesario, Señor, que, Dios mío, nos sintamos como los más terribles, Señor, pecadores mirando nuestras obras o esperando a que en nuestra vida suceda algo muy malo o te demos totalmente vuelta a la espalda, Señor, para reconocer que tenemos un problema contigo y se llama pecado, Señor. Dios, por eso a nosotros como hijos tuyos, a quienes nos has sacado la venda de los ojos, no nos queda más que reconocer en gratitud, Señor, haz tu obra en nosotros. Señor, gracias por buscarnos. Gracias por tú, Señor, hacernos clamar e ir a ti. Señor, que en esta mañana el conocimiento de tu verdad nos haga asentir esta verdad y confiar en ella, Señor. Que cada día iniciemos esta búsqueda de la verdadera espiritualidad. Padre, cada mañana dice tu palabra que se renuevan tus misericordias. Así también cada mañana es una nueva batalla, Señor. No podemos estar pensando en el día de ayer como si hubiéramos recolectado alimento para dejar de hacer lo que debemos hacer. Cada día tiene su afán. Cada día trae su propio mal, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, hoy te agradecemos, porque tu palabra habla a nuestros corazones y nos llama a poder buscarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo les decía, hermanos, al introducir el mensaje y al leer este texto, que han sido meses en los cuales el Señor de manera más secreta, más profunda ha hablado a mi corazón, enfrentándome a una realidad de la cual no podemos huir. No hay momento en el cual seamos superstars respecto de nuestra espiritualidad. No hay momentos en los cuales haya seguridad en nosotros para pensar que podemos caminar firmemente sobre aquellas aguas que se ven un poco turbias. La palabra del Señor habla aquí al pueblo en voz del profeta Isaías para denunciar una actitud del pueblo, y ustedes leyeron junto conmigo. Una actitud ritualista y religiosa. Una actitud que les había hecho a ellos pensar que podían estar delante de Dios llevando las mismas vidas que llevaban, pero tratando de buscar el conocimiento, tratando de llevar los ritos adelante, digámoslo así, congregándose, alabando, teniendo una apariencia de piedad, pero esto nos muestra la omnisciencia de Dios. Su todo conocimiento nos vuelve a apretar el corazón en esta mañana para decirnos que nada escapa a su verdad, que nada escapa a su conocimiento y Él está pendiente de lo que nosotros somos. Hay 3 cosas de las cuales quisiera poder compartir en este texto con ustedes, hermanos, respecto de la búsqueda de una verdadera espiritualidad. La primera es que quisiera que pudiéramos hablar del conocimiento que Dios nos da. El Señor nos advierte constantemente de nuestra realidad, insisto, sea positiva o sea negativa. Porque el que una realidad sea positiva no es señal para que nosotros dejemos la palabra a un lado y la oración a un lado para decir, no, ahora estoy bien, no lo necesito. No, Dios quiere cada día de nuestra vida decirnos cuál es nuestra realidad, sea positiva o sea negativa. ¿Para qué? Para que de acuerdo a sus palabras no solamente conozcamos, sino que asintamos esa verdad. ¿Sabe lo que significa la palabra asentir? Estar de acuerdo. Estar de acuerdo con lo que Dios está diciendo que nosotros estamos viviendo. Pero al estar de acuerdo también Él nos conduce a algo muy importante, que es la confianza. Que nosotros podamos traducir esa confianza en lo que Dios está diciendo que nosotros somos y estamos viviendo en vida. Y a eso nuestro Dios nos llama en esta mañana. El versículo 2, 1 y 2 dicen lo siguiente: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Lo asombroso de la búsqueda de la espiritualidad genuina y verdadera en su vida y en la mía es que no la iniciamos nosotros. No iniciamos nosotros esa búsqueda de la espiritualidad, sino que es Dios quien inicia la búsqueda
por nosotros y en nosotros. Si usted leyó conmigo, vemos a Dios diciéndole al profeta que eleve su voz y le dice: clama a voz en cuello, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es Dios quien está dando a conocer una verdad. No es el análisis, no son las noticias que escuchó el profeta y él analizó, sino que Dios mismo va directamente al corazón y denuncia una realidad del pueblo, que nos hace hoy también reflexionar en cuántas veces el Señor habla a nuestras vidas y nos dice, y a través de la palabra Él está clamando, es heraldo en la Escritura, que está como con trompeta gritándonos a nosotros: esta es tu realidad. La realidad del pueblo en ese momento era pecado. La realidad del pueblo en ese momento era hipocresía. Pero puede que nuestra realidad hoy sea otra. Y sea otro el clamor de Dios para nosotros. Clama voz en cuello y di: sigue por esa senda de justicia. ¿Por qué no? Claro que sí. Clama voz en cuello y di: detente, no hagas eso que vas a hacer. Clama voz en cuello y dile: cambia esta manera de vivir. O clama voz en cuello y dile: hijo, bien, siga adelante, no dejes de buscarme. Eso que hiciste está bien. No siempre veamos la palabra como algo negativo. Dios también quiere decirnos cosas positivas, pero necesitamos escucharlas de Él, no de nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso y nuestro corazón nos va a decir siempre que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando estamos haciendo las cosas mal, va a buscar en otras cosas las excusas. Así como tantas veces este año a mí me tocó pasar. La palabra del Señor insiste en esto asombroso de la búsqueda. El profeta denuncia un problema real, no algo que podía suceder. El pueblo estaba viviendo una espiritualidad estéril e hipócrita, la cual solo era alimentada por la posibilidad de que sus necesidades se vieran suplidas. Ellos buscaban atender su propia conveniencia. El versículo 2 nos habla de esto. Dice así la palabra del Señor: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ese era el problema que estaban viviendo los judíos en ese tiempo. Un pueblo que se sentía simplemente por su título, simplemente por su carga, decir: no, yo puedo venir delante de Dios, respóndeme, ¿se ajusticia mi causa, Señor? Pero Dios nos está diciendo claramente que Él está atento y preocupado de nuestras vidas. La palabra del Señor insiste en esto en el verso 2. Nos encontramos con la descripción de una espiritualidad enferma. Este es un peligro. Es un peligro al cual nos enfrentamos cada uno de nosotros, en el cual fácilmente podemos caer, y lo describo de la siguiente manera para que sea un poco más fácil comprenderlo. Cumplir con ritos y creer en verdades bíblicas, pero no vivir lo que esos ritos y verdades nos animan a vivir, y aún así creer que Dios debe respaldarnos. Ese es el peligro. Y cuando hablo de ritos, no lo vea como una palabra negativa. Si hablamos de rito, hablamos de poder congregarnos, de poder orar, de poder buscar al Señor. En eso estoy traduciendo esta denuncia que Isaías hace al pueblo. Esos ritos que al pueblo le permitían de una u otra manera acercarse a Dios, como el ayuno, como los sacrificios. Entonces, el profeta les dice a ellos que no basta con asentir a una verdad, sino que hay que vivir esa verdad. Esta realidad que Dios denuncia en la vida de su pueblo es una realidad en la cual no debemos dejar de pensar y sacar una lección para nuestra vida. Es la soberanía de Dios y su conocimiento infinito una excusa para confiar en nosotros mismos, porque eso es lo que suele ocurrir. Una frase que solemos escuchar de nuestras bocas, yo por lo menos la he escuchado varias veces: Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Ha escuchado esa frase? ¿La ha dicho? Yo también la he dicho y muchas veces. Dios sabe por qué hace las cosas. Y lamentablemente creo que en nuestros corazones inconstantes esta frase se transforma
tristemente en una excusa para dejar que la corriente fluya y seguir haciendo lo que nosotros estimamos es correcto, sin detenernos a considerar los constantes llamados que Dios nos hace para vivir para su gloria. No dejemos de mirarnos a nosotros en la palabra, queridos hermanos. El texto en esta primera parte que nos habla del conocimiento que Dios da a conocer, nos confronta con la necesidad de escuchar a nuestro Hacedor. Nos confronta con la necesidad de no dejar de querer oír al Salvador. De que si estamos aquí, podamos poner atención y poder estar dispuestos a poder crecer y amarle a Él. Dios hace que la palabra en esta mañana y cada día en su vida clame a voz en cuello. Y usted seguramente necesita estar acá, pero también necesita esos tiempos personales con el Señor para que la palabra clame a voz en cuello y hable a su vida y le diga cuál es la realidad que está viviendo. Puede que como el pueblo nos encontremos al Señor exhortándonos duramente, pero también puede que nos encontremos con Dios abrazándonos, acariciándonos y dándonos espacio para poder seguir desarrollando nuestra vida con Él. Solamente Dios es quien puede advertirnos de lo que realmente somos. Por eso, no huyamos, sino que seamos personas, hombres y mujeres dispuestos a poder oír su voz. El texto avanza y pasamos de esta denuncia y de este llamado que el profeta hace por boca de Dios, pasamos a un análisis de esta realidad, en donde el profeta dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Yo lo dije al principio, yo no estoy hablando del ayuno. Si usted me pregunta, ¿el ayuno es bueno? Claro que es bueno el ayuno. Aquí el profeta está hablando de algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Y nos llama al hacernos examinar su denuncia, a poder asentir, a poder decir, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Porque no es una posibilidad lo que tú denuncias de mi vida, sino que es una certeza, es una realidad. Porque en los versículos 1 y 2, el profeta hace un panorama general. Pero yo no sé si usted lo entiende así junto conmigo. En el 3, 4 y 5 hace como un desglose de cómo es que ellos llegaron al estado en el que están. Y así el Señor lo hace con nosotros también. La forma en la que reconocemos como nuestra realidad es lo que Dios nos da a conocer, es examinándonos. Estos versos son una descripción en detalle del versículo 1 y 2. Cuando Dios nos confronta al darnos a conocer nuestra condición, no es una denuncia irresponsable. Es tan comprometida la relación que establece Dios con nosotros en Jesús, que nos revela qué fue lo que produjo la condición en la cual nosotros estamos. Y en esto me quiero ir al Evangelio, hermanos, porque no hay día que no debamos predicar el Evangelio. Nosotros no nos encontramos pecadores sin razón. El Evangelio nos cuenta cómo es que nosotros llegamos a estar en esta condición. Se nos revela cómo fue que llegamos a este estado, para que así por medio de una obra de Dios nosotros asintamos de forma afirmativa su revelación. Solo así nosotros podemos encontrarnos con el Salvador, entender nuestra necesidad. Cuando hablamos de asentimiento, podemos ver un pueblo que quizás se encuentra con esta denuncia y con este grito, porque es un grito, clama a voz en cuello y dile al pueblo, este es su pecado. Y el pueblo dice, pero ¿y cómo? ¿Y cuándo hicimos eso? Yo no he hecho eso. Dios se encuentra y ve la necesidad de decirle al pueblo, esto hiciste, Detalla el pecado.
Frente a esa realidad, ¿qué es lo que le toca al pueblo? ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Asentir y estar de acuerdo con Dios. Y decir, Señor, esto que tú estás diciendo respecto de mí, en tu palabra, que no es el sentir de un hermano que quiso venir a decirme, no, yo creo en... No, sino que tu palabra es una realidad en mi vida. ¿Soy capaz de reconocerla? Porque el texto está planteado en forma de pregunta. Si usted lo leyó junto conmigo, usted verá los signos de pregunta. Hay preguntas que Dios le hace al pueblo por medio del profeta. ¿Qué es lo que está buscando Dios a través de las preguntas? ¿Qué es lo que busco yo cuando le hago preguntas a ustedes? Que me respondan o no. Asentir. Dios está buscando el asentimiento de su pueblo, que le digan, sí Señor, esto hicimos. Realmente esto produjo el estado en el cual estamos. A eso nos llama el Señor. Y es aquí donde el reconocimiento de la denuncia de Dios puede dar a luz la esperanza que el verso 8 dice. Luego vamos a leer el verso 8. ¿Estás de acuerdo con la exhortación de Dios? Dios nos da a conocer nuestra realidad espiritual y nos conduce a asumir esta realidad, confrontándonos con la forma errada en la cual solemos llevar nuestra vida. Podemos estar de acuerdo con Dios en que tenemos un problema. Podemos reconocer los hechos y pensamientos con los cuales Dios nos confronta. Y aún así, no estar de acuerdo en que estas cosas que el Señor denuncia son el verdadero problema. Yo no sé si le ha pasado. Se lo explico. Lo anoté bien clarito acá para poder explicarlo con peras y manzanas. Algo que nos pasa muchas veces. Dios nos dice que A, vamos a llamarle A, es nuestra realidad. Versículo 1 y 2, ¿cierto? Dios clama a través del profeta y nos dice, A es tu realidad. Y luego en los versículos 3, 4 y 5, el Señor nos dice que B nos llevó a esa realidad. ¿Sí? Nosotros reconocemos muchas veces, A es cierto y B es cierto. ¿Sí? La realidad A que Dios dice de mí es verdad. Y lo que me llevó a esa realidad A que es B es verdad. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que pasaba con el pueblo? Nosotros siempre buscamos C. Y ese es el problema. Nosotros siempre buscamos C. Se lo explico más fácil. No quiero herir ninguna susceptibilidad. Subí de peso y he estado comiendo mucho chocolate últimamente. Pero no son los chocolates la razón de que mi peso haya subido. ¿Se fija? Esa es la denuncia que el Señor está haciendo en este texto. Subí de peso, A. Y estoy comiendo muchos chocolates últimamente, B. Pero no son los chocolates los que me hicieron subir de peso. Y así nos encontramos muchas veces nosotros con nuestra espiritualidad. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que Él siempre está hablando a nuestra vida. Él siempre está insistiendo y golpeando a nuestra puerta. Y no solamente, insisto, para burlarse de nosotros y decirnos pecador, no. Dios es un Dios de amor y cuando nos dice pecador o nos dice bien hijo, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él también nos dice ve. Llegaste a ser fiel por esto, no dejes de perseverar en eso. Llegaste a ser infiel por esto, sal de esto. Y nosotros, a causa de nuestra naturaleza rebelde, venimos y decimos, Señor, pero es que yo no creo que sean los chocolates los que me hicieron subir de peso. Debe ser otra cosa. ¿Pero por qué? Porque los chocolates nos gustan. Entonces, por más que Dios está insistiéndole al pueblo y diciéndole, tu ayuno no me agrada, tu búsqueda no va a entrar en mi corazón, tu voz no va a ser oída, yo necesito otra cosa en tu vida, que algo cambie en tu vida de fondo. Nosotros le decimos al Señor, no, yo no creo que sean los ayunos. Y yo me imagino al pueblo diciéndole eso al Señor. Y por eso estaba esa insistencia. No, yo creo que los ayunos están bien. Yo creo que nuestros ritos y nuestras ofrendas sí le tienen que agradar al Señor porque así dice la Biblia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Asentimiento. Si reconocemos A y reconocemos B, asintamos al Señor. Y no busquemos una C, sino que vamos adelante y confiemos
en que lo que el Señor nos está diciendo que necesitamos hacer, debemos hacer. Por eso, amados hermanos, es que el texto en los versículos 6 y 8 no nos deja a la deriva, sino que nos invita a una sana reflexión. Y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo en la casa, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y el versículo 8 dice lo siguiente: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Confianza. Vemos que Dios da a conocer una realidad. Vemos que el Señor detalla esa realidad para que nosotros podamos asentir y decir: sí, Señor, es cierto. Tal cual como cuando nos encontramos con la cruz de Cristo y dijimos: Señor, es cierto, soy un pecador y necesito de tu gracia. Así también en nuestra vida con Dios constantemente necesitamos enfrentarnos con Él cada día y decir: Señor, sí, lo que tú estás diciendo de mí es real, te necesito. Sea positivo o sea negativo. Pero también el texto nos dice y nos da una solución. Y sabemos en quién hemos creído, hermano. Y hemos creído en el Todopoderoso. Por eso que vamos a vivir de acuerdo a esa confianza que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dios está hablando a pecados específicos del pueblo. Puede que no nos identifiquemos con algunos de ellos hoy. Quizá atendemos al pobre, quizá le damos comida y abrigamos al necesitado. Puede que de una u otra forma hemos desatado ligaduras en otras personas y le hemos libertado por medio de la palabra, o quizás tienen algún problema con nosotros y no nos encontramos identificados en este texto respecto de pecados específicos. Pero no hay razón para decir esta mañana: Dios no me está hablando a mí. Claro que no. El Señor nos dice en este texto lo siguiente: yo conozco tus debilidades y tentaciones y siempre tengo una palabra para que puedas salir adelante. Búscame. Yo conozco tus debilidades y tentaciones y siempre tengo una palabra para que salgas adelante. Búscame. Porque eso es lo que le está diciendo el Señor a aquellos que estaban haciendo las cosas de manera errada. ¿No es mejor que hagan las cosas de esta manera? ¿No me agrada más esto a mí? ¿Por qué no toman este camino en vez de insistir por este otro camino? Dios no nos deja a la deriva, insisto en esto, como ya, este es mi problema y se ocasionó por esto, busco una solución. No. El Señor, con inmenso amor y misericordia y con gracia, nos abraza y nos dice: yo tengo esperanza para ti. Y esta es la solución, pero búscala. Por eso el título del mensaje de hoy es: la búsqueda de una verdadera espiritualidad, en donde ésta se puede ver alimentada por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Es esa fuerza que el Señor nos ha dado para poder decir no y también para poder decir sí. La verdadera confianza se traduce en una obra concreta de justicia. Es una reforma del corazón a causa del asentimiento de una verdad que da el fruto de un cambio de actitud. Dios es quien nos dice qué hacer, por lo tanto, Él es nuestra justicia, quien va delante y atrás de nosotros. El texto nos lleva una vez más a considerar nuestro corazón y no buscar en nosotros una respuesta. El texto dice en el versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pregunta: ¿de quién es la justicia? Si no fuimos nosotros los que dimos la solución. Cristo presente ahí en el Antiguo Testamento. Porque uno dice: pero pastor, ahí dice que es mi justicia la que va delante de mí. ¿Y fuiste tú el que dio la solución al problema? No, fue Dios el que dio la solución. Y cuando el Señor nos dice que tu justicia va delante de ti, está diciendo que mi justiciero, Cristo, va delante de mí. Él va delante de mí. Mi esperanza está delante de mí. No son mis obras de justicia las que van como galardones delante de mí, sino que la revelación del Todopoderoso a nosotros se pone a guardarnos por delante y por detrás, a nuestra retaguardia. Esa es nuestra justicia.
Dios ha sido claro respecto de cómo debe ser nuestra forma de vivir para que podamos acercarnos a Él. Claramente el Señor nos habla en este texto, en Isaías 58. Un mensaje que nos habla respecto de lo que tenemos y no tenemos que hacer. Insisto en lo práctico, si usted dice, pastor, este no es mi problema. Yo no tengo problemas con dar, con poder ayudar a los demás. Yo no tengo problemas con el tema de los ritos. Yo le animo, le exhorto, lo animo a esforzarse, a buscar en la palabra, porque lo va a encontrar, Ayer compartíamos con las hermanas y dábamos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido estar juntos. Y hablábamos justamente de estas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Y nosotros nos podemos preguntar y decir, ¿y cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas? Lea la Biblia. Ahí están las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. Si usted busca propósito, lea la palabra. Encuentre que ahí hay un llamado del Señor. Ahí están las obras que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros, para mí, para que pudiéramos andar en cada una de ellas. Si yo sigo viviendo de la misma forma, sin andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, por más que tenga conocimiento y asentimiento de la verdad de Dios, no voy a experimentar la alegría desbordante de la salvación. Cuando digo conocimiento y asentimiento, quiero que me entienda. Digo conocimiento porque se nos da a conocer la verdad. Digo asentimiento porque estamos de acuerdo con la verdad. ¿Cuántos de nosotros cuando oímos la palabra decimos, sí, estoy de acuerdo, eso es verdad? Pero hay un paso que tenemos que dar y es la confianza. Y la confianza se traduce en vida. Y la confianza se traduce en hechos. Por eso es que el verso 8 dice que van a ser nuestra luz. Nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. Como decía la versión de la Biblia de la América, tu recuperación llegará pronto. ¿Cuántos deseamos recuperarnos? ¿Cuántos deseamos que este año que pasó, que ha traído muchas bendiciones, que ha traído muchas experiencias de vida, pero también ha traído golpes? Nosotros podemos decir, Señor, gracias por hablar mi realidad. Gracias, Espíritu Santo, por hacerme asentir en mi corazón esa realidad. Yo te ruego ahora, Señor, que tú me des la confianza para poder vivir esta verdad que tú me has querido revelar por gracia. Es natural que quienes no queramos rendir nuestra voluntad a Dios y nuestros afectos a Jesucristo no demos fruto. Y no podamos comer de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El engaño satánico es el siguiente. Y le pongo engaño satánico para que tenga fuerza. Y usted lo pueda considerar, porque parece ser que cada vez que uno habla de Satanás, uno abre el ojo así. Va a hablar de Satanás. El engaño satánico es el siguiente, hermanos. Conformarnos con aceptar intelectualmente la verdad de Dios, enseñarla a otros, aparentarla, pero nunca vivirla, nunca buscar por medio de vivir las verdades a las cuales nosotros decimos amén, gloria a Dios, es verdad. Se transforma en que realmente nuestras vidas han comenzado a dar vuelta en un círculo de religiosidad y también de libertinaje. Yo me hacía la pregunta anoche y creo que llegué a la respuesta del apóstol Pablo. Y ¿fe en qué tenemos, hermanos? O mejor dicho, ¿en quién has creído? Es la pregunta que se hace al corazón el apóstol Pablo cuando nos responde en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, texto que vamos a leer al finalizar este mensaje. Y la palabra del Señor nos llama entonces a estar atentos, a no conformarnos con aceptar intelectualmente la verdad de Dios, su sana doctrina. Sí, yo estoy de acuerdo con esos, estoy de acuerdo con estos puntos, estoy de acuerdo con esta verdad revelada de Dios. Y voy a enseñarla, y voy a poder contarla a otros. E incluso voy a aparentar que también la creo y la vivo.
pero nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que realmente quizás no la estamos viviendo ni practicando en nuestro hogar y en nuestra espiritualidad aquí en el corazón. Porque al final, hermano, esto siempre se trata de usted y Dios. No de usted, el pastor, y Dios. No de su marido, usted y Dios. No de sus hijos, usted y Dios. Siempre al final, siempre el hilo más fino es usted y Dios. Él conoce su realidad, Él conoce su corazón. Y Dios demanda en esta mañana de nosotros conocimiento, asentimiento y confianza. Así tal cual también me lo ha demandado a mí este año que ha pasado. Y yo agradezco al Señor que Él lo haya hecho. De verdad lo agradezco. Usted no sabe cuántos textos iguales a este me encontré en los profetas. Muchos textos en los cuales los profetas exhortan al pueblo, exhortan a los sacerdotes, en donde Dios les reclama a los sacerdotes y les dice: ustedes vienen delante de mí con sus sacrificios, pero sus piezas están pintadas de animales y de ídolos. ¿Qué piezas? Aquí el corazón. Sus recámaras están llenos de ídolos, decía el profeta. El profeta le habla al pueblo e insiste en su corazón, en su realidad. ¿Qué tan fuerte como está acá? Y le dice: ustedes vienen a mí creyendo que, yo aquí vengo a exigir justicia, yo he cumplido con los ritos, con los ayunos, y bueno, aquí estoy, respóndeme. Y el Señor nos dice claramente: yo no voy a responder. Yo quiero cambio en tu vida. Yo necesito transformación. Porque, y más que lo necesite por una cuestión de gusto. Son dos cosas. La primera es que porque es la causa por la cual nos vamos a encontrar con Él. Y la segunda, porque usted y yo vamos a experimentar realmente lo que es vivir una nueva vida en Cristo. Dios hace evidente su amor al no dejarnos sin advertencia. Él denuncia una actitud del corazón y en medio de tanto movimiento e insensibilidad a causa de los fracasos y también de los logros, la profecía nos vuelve a despertar. Y esa era una frase que ayer me daba vuelta y daba gracias al Señor, porque la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz. Y uno puede decir: el profeta, sin duda, de una u otra manera, es el profeta hablándonos a nosotros el día de hoy. Es Dios traduciendo la palabra a nuestra realidad, a nuestro contexto. Y hoy más que nunca necesitamos que ese profeta nos vuelva a despertar y las Escrituras nos recuerden la razón por la cual Dios habla a su pueblo. Yo soy quien lo sostiene, nos dice el Señor. Nunca dejo de estar presente. El atributo singular de Dios, de la omnipresencia, que Él está presente en todo lugar, aprieta nuestros corazones. Yo deseo con todo mi corazón y en mi oración: Señor, aprieta nuestros corazones. Tú has apretado el mío, Señor. Me has confrontado con mi realidad, conmigo mismo. Y yo les digo de verdad, si no fuera así, la vida de mi esposa sería más terrible de lo que es ahora. Y lo digo así porque ninguno de nosotros nunca va a cumplir con las expectativas del otro. Pero si no fuera así, nuestras relaciones personales serían mucho peores. Entonces es ahí donde nos queda acercarnos al Todopoderoso y decir: Señor, ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria, para que nuestra espiritualidad no sea una fachada de buena conciencia, y que nosotros no resistamos, porque no vamos a poder resistir a la fuerza del Todopoderoso, quien no busca avergonzarnos, no, sino que Él busca revelarnos nuestra necesidad para obrar con piedad, con misericordia en cada una de nuestras vidas. Mis queridos hermanos, termino con esto. En esta búsqueda a la cual Dios nos conduce cada día, esforcémonos en conocer lo que Dios habla sobre la realidad que podemos estar viviendo, sea que ésta me agrade o no me agrade. Hago un paréntesis: la comodidad es el peor enemigo de nuestra espiritualidad. Admitamos esa realidad que el Señor nos revela como una realidad cierta. Señor, lo que tú dices es cierto. A es cierto. Y B, que es lo que me llevó a ese punto A, es cierto. Y actuemos con la mira puesta
en el cambio que Dios propone a nuestra realidad. Dios no está estático. Dios está moviéndose. Cuando la Biblia en el Génesis dice que Dios descansó de toda la obra que Él hizo, no se imagine a Dios echado en una hamaca descansando. Dios simplemente cesó del acto de la creación, pero Él siempre está activo. Porque si Él no estuviera activo, ni yo ni usted estaríamos acá esta mañana para poder abrazarnos y expresarnos amor y crecer y avanzar juntos y dejar sin duda este año que se va, que haya sido un año de mucha bendición. Gloria al Señor por eso. Y si ha sido un año triste de reflexión, que tengamos la esperanza que el Señor hace nacer nuestra luz. No seamos negativos respecto de la palabra del Señor. Él hace nacer nuestra luz como el alba, para que nuestra recuperación venga pronto. Gloria a Dios. Para que así Él vaya delante de nosotros, nuestra justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Les animo con las palabras del apóstol Pablo. Por lo cual, asimismo, padezco esto, dice el apóstol Pablo y le habla a su discípulo Timoteo. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Depósito del cual el apóstol Pablo claramente sabe que no es algo que él ha producido, sino que es algo que el Espíritu Santo ha dado fruto en él. Rectifico, no es primera de Timoteo, sino es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que se puedan poner de pie y podamos juntos agradecer al Señor.